Buenas tardes a todos. Es un gran gusto poder estar con otro segmento más de nuestros webinars en Poultry School. Nuestra visión es poder brindar información accesible y práctica de una manera que podamos aprovecharla para nuestras unidades productivas. Hoy es un gran gusto tener con nosotros al médico veterinario Fernando Aguilar, quien es el director comercial de la división de huevo para México y aparte es un gran amigo. Y hoy nos trae un gran tema. Creo que el tema de la ventilación siempre hay campo para discusión, campo para explorar, más que todo en el tema de la producción de huevos en ambiente controlado. Entonces, Fernando, el tiempo es tuyo. Adelante y gracias por el tiempo y esperamos que esto sea de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Adelante, Fernando. Muchas gracias, gracias Rodolfo por la invitación. Un saludo a todo el personal de Poultry School y a todos los que vean esta plática. Esperemos sea de su ayuda, que genere conocimiento, que genere interés en este tema tan apasionante y que cada vez está tomando más fuerza a nivel mundial y también en nuestros países de Latinoamérica. Como bien lo dijo Rodolfo, hablaremos de control ambiental en casetas avícolas. Entonces vamos a empezar. Como bien sabemos, nuestra industria y la mayoría de ellas, que se trata es ser redituables, de generar un bienestar económico y productivo, claro, respetando todo lo que con ello lleva, sobre todo bienestar animal, salud de las aves, rentabilidad, inversiones. Entonces, de lo que se trata en esta industria, como bien sabemos, es pues, utilizar estas valiosas maquinitas de producir, de convertir proteína vegetal en proteína animal, ya sea para la producción de carne o en este caso la producción de huevos. Entonces siempre es una carrera contra el tiempo y contra la rentabilidad. Y para eso el control ambiental y el control de la ventilación y de las temperaturas a las que están sometidos estos animales es un factor que nos puede ayudar a obtener una mejor rentabilidad que cuando se tienen en ambientes convencionales. Como sabemos, no es solo el clima lo que implica, desde la calidad de las aves, la salud, las vacunaciones, la nutrición, por supuesto, y todas las medidas que tenemos de bioseguridad influyen en tener ese resultado final o ese beneficio que vamos buscando, que nos lo marcan las casas genéticas, pero en esta ocasión estaremos enfocados, como ponemos aquí en el centro, en el control ambiental del clima de las regiones donde nos vemos involucrados, donde tenemos nuestras casetas avícolas en las diferentes zonas de Latinoamérica y pues tenemos que lidiar con temperaturas tanto muy altas como temperaturas muy frías, así como con la humedad. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, dentro del catálogo de sistemas y de productos, pues es diferente la forma como se va a controlar el clima si estamos enfrentándonos a un clima frío o fresco. Normalmente utilizamos un modo lateral de ventilación. Esto es, lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero bueno, con herramientas como calentadores, como extractores, como chimeneas en países muy, muy fríos, como entradas de aire lateral, como motores que controlan esas entradas de aire lateral. Vamos a dejar entrar aire por presión negativa a lo largo de toda la caseta para utilizar ese fresco que tienen nuestras regiones en algunos momentos del año y de esta manera estar refrescando o manteniendo nuestras aves a una temperatura confortable, que dependiendo la edad, en aves adultas, pues una temperatura confortable es entre los 22, 24 grados, y cuando estamos hablando de pollos chiquitos, ya sea pollo de engorda o crianza de gallinas de postura o crianzas de reproductora, pues sabemos que la temperatura iniciamos en la primera semana alrededor de los 33 grados y esta se va incrementando conforme va ganando edad las aves. Entonces, para climas frescos, llámese de 20, 18 grados hacia abajo, estaríamos usando un modo lateral, aprovechar ese clima fresco.
Y cuando ya la temperatura sube de los 20 grados y cuando tenemos aves adultas que generan un calor más grande dentro de la caseta, entonces estaríamos usando un modo túnel de ventilación, que igual lo vamos a ver más a detalle, un poco más adelante. Pero en el modo túnel, pues básicamente usamos extractores de mayor capacidad para generar una sensación térmica diferente, generar una velocidad de aire más alta. Estaremos usando cortinas, igual para dejar pasar o regular el paso del aire que queremos dejar entrar. Y normalmente usamos también paneles evaporativos, paneles refrigerativos, paredes húmedas, normalmente se le conoce en las diferencias de nuestros países. Entonces tenemos estos dos modos de enfriar y la mayoría de las veces hacemos una mezcla de los dos. Y nosotros acá en la empresa le llamamos un modo combi-túnel porque podemos usar tanto el modo lateral en algunas horas o temporadas del año y el modo túnel en horas o temporadas del año diferentes, sobre todo de más calor. Muy importante antes de hacer cualquier diseño de una caseta avícola, el diseño de la ventilación y todo, necesitamos saber dónde va a estar la granja. De preferencia, si tenemos el punto exacto, si ya se tiene el terreno comprado, si aún no se tiene, pues más o menos la idea de qué región va a estar o de qué, en qué estado, en qué municipio. Es muy importante hacer un análisis climático muy particular de esa zona, además con un retrospectivo de algunos años hacia atrás para saber a qué climas nos vamos a enfrentar y saber hasta dónde vamos a querer llevar la ventilación, porque hay ocasiones donde estamos en una zona muy, muy caliente, con mucha humedad. Bueno, va a ser imposible tener las aves a una temperatura de 22 grados todo el año, pero a lo mejor sí lo vamos a poder hacer el 95% del tiempo y asumiendo que algunas horas del año, bueno, las aves van a tener cierto estrés por calor, porque es imposible o es muy difícil o muy costoso llevar la climatización a los 365 días del año, las 7 horas del día. Entonces es muy importante saber a qué clima nos vamos a enfrentar. Y bueno, pues ahorita ya tenemos toda la información en los software de análisis de clima, hay mucha información en Internet, entonces podemos saber bien a qué temperatura nos vamos a enfrentar dependiendo la zona donde esté la caseta o la ubicación de la caseta avícola. Por supuesto, también es muy importante la función zootécnica, no es lo mismo hacer una climatización para un pollo de engorda que para una gallina de postura, así como la densidad a la que va a estar esa caseta, si es una caseta de 20,000 aves, de 100,000, etcétera. Todo eso se tiene en cuenta para un diseño adecuado de la ventilación. Para efectos de esta charla, tomé dos regiones de México que asimilan mucho a muchas regiones de nuestros países de Latinoamérica. Tomé primero como un punto una ciudad que se llama Torreón en el estado de Coahuila. Es una zona semidesértica de clima extremoso. Tenemos calor de alrededor de 40 grados o un poquito superior en el verano. Y en el invierno es algo frío, 0 grados, menos 4 grados, son las temperaturas mínimas en el invierno y con baja humedad, porque es una zona semidesértica, como pueden ver, está en el centro del país, entonces es semidesértico, no hay tanta humedad, no hay tantas lluvias, entonces esa sería una zona climática que vamos a analizar. Y otra también dentro de México, pero más en el sureste de México, cercano a la ciudad de Mérida, Yucatán, donde tenemos también temperaturas muy calurosas, no tenemos tanto frío en el invierno, pero sí tenemos también además mucha humedad por estar cercana a la costa. Entonces aquí vamos a tener dos ejemplos de cómo diseñar una ventilación en cada una de estas zonas eh, de diferentes países. En la zona de Mérida tenemos muchos países en Latinoamérica, cercano a las costas, cercano a junglas, donde tenemos esas temperaturas de calor extremo con humedad. Bien, este es algunas curvas de los que hacemos en nuestro software para revisar las diferentes regiones. En el lado izquierdo tenemos la zona de Torreón. En la escala horizontal tenemos las horas del año. Como bien sabemos, el año tiene 8,760 horas y eso es lo que vemos en el eje horizontal. O sea, lo que a nosotros nos interesa saber es del total del año,
cuántas horas estamos expuestos a una temperatura extrema, arriba de 28, 30 grados. Por ejemplo, lo que la curva aquí nos diría es que arriba de 28 grados tenemos 2000 horas al año. Entonces ya sabemos que nos vamos a enfrentar a calor durante más o menos una cuarta parte, entre un 25, un 30% del total del año nos vamos a enfrentar a temperaturas altas. Y por otro lado, a temperaturas frescas nos vamos a enfrentar abajo de 20 grados, de 18 grados, nos enfrentaríamos 1000, 2000 y este cuadrito son 760 horas. Entonces vamos a estar como 2760 horas pudiendo aprovechar el fresco del clima para refrescar a las aves. La temperatura roja significa las temperaturas del termómetro tal cual las midiéramos o como se usaba anteriormente, los que ya tenemos algunos años en la avicultura y se usa mucho en incubación, sería una temperatura de bulbo seco y la línea verde sería una temperatura de bulbo húmedo, o sea, es la capacidad que tenemos de enfriar el aire agregando humedad. Entonces, si me voy al otro ejemplo, para la zona de Mérida, Yucatán, vemos que las líneas no están tan separadas como en la zona semidesértica. Esto es, aquí el aire ya tiene humedad, entonces la capacidad que tengo para enfriarlo a través de agregarle más humedad es menor, por lógica. Y en la línea azul tenemos la humedad. O sea, si se fijan lo que les comentaba, en la zona de Torreón tenemos una humedad más baja comparada con la humedad de Mérida. Entonces, esto es lo primero que hacemos, unos análisis, una medición de las temperaturas que tenemos hora por hora al año, perdón. Y con base a esto ya podemos ir determinando qué tipo de sistema requerimos y la capacidad que vamos a necesitar en el sistema, cantidad de extractores, de panel, etcétera. Como les decía, el potencial refrigerativo o el potencial de enfriamiento se da por la diferencia entre la línea roja y la línea verde. Entonces, esta es la capacidad que tengo de enfriar el aire a través de agregar humedad. Entonces, es muy diferente en una zona que en otra. Igual en todos los países de Latinoamérica se pueden hacer estos análisis con todo gusto. Podemos hacer el análisis de su zona en particular para que tengan una idea de cómo está su zona y qué tan eficiente puede ser un sistema o qué combinación de sistemas podemos usar en cada región. Lo que veíamos ahorita, por ejemplo, bajas temperaturas de 20 grados hacia abajo, vendría siendo el recuadro azul que aquí ponemos, serían 3,285 horas al año, abajo de 21 grados, de 20 grados, en la zona de Torreón, mientras que para la zona de Mérida, abajo de 20 grados, tenemos solo 892 horas al año. Entonces, en Torreón nos vamos a enfrentar también al frío, no solo al calor, mientras que en Mérida va a ser ni siquiera el 10% o el 10% más o menos de las horas totales del año, es donde vamos a estar abajo de 20 grados. Ahora, aún así, si podemos ver para Mérida, pues la temperatura mínima registrada es alrededor de los 10 grados, 8 grados tal vez, o sea, no es un frío extremo, mientras que para Torreón sí tenemos temperaturas abajo de 0 grados. Entonces, eso también nos dice qué tanto podemos soportar nuestro sistema a decir un día, bueno, pues me voy a enfrentar hasta 10 grados o me voy a enfrentar hasta -2, qué tanto voy a desafiar mi sistema. Lo mismo, pero para temperaturas altas, arriba de 30 grados, Torreón, ya medido más precisamente, 1,300 horas al año, arriba de 30 grados, mientras que para Mérida, casi el doble, 2,348 horas, arriba de 30 grados. Y lo mismo, mientras que para Torreón, la máxima aquí registrada serían 40, 41 grados, arriba del 38, para Mérida, pues casi le andamos llegando a los 45. Bien, otro efecto muy importante que debemos de considerar es la sensación térmica o el efecto del enfriamiento o de la sensación de enfriamiento que tenemos los seres vivos con respecto a la velocidad del aire. ¿Esto qué significa? Que ante una misma temperatura, si tenemos un movimiento de aire, nuestra sensación térmica es diferente.
Si nosotros estamos a 30 grados en nuestra oficina o en un aula y simplemente ponemos un ventilador sencillo a nuestro lado y lo activamos, vamos a sentir más fresco, nos vamos a sentir confortables. Vamos a suponer que si estamos a 30 grados y pusiéramos un termómetro, ponemos a 30 grados y prendemos el ventilador y vamos a estar a los mismos 30 grados de temperatura. El ventilador que solo mueve aire no tiene un efecto de enfriamiento en el sensor o en el termómetro, pero sí nos refresca porque está removiendo el calor de nuestros cuerpos. Lo mismo pasa con las aves. Más o menos, no es una regla general porque esto varía dependiendo la humedad que hay en el ambiente, pero como regla general, por cada metro por segundo de velocidad de aire que yo aplico en un sistema, voy a tener entre 2 y 3 grados menos de sensación térmica. Esto es, si por ejemplo tengo en mis termómetros de una caseta 30 grados de temperatura, pero estoy aplicando una velocidad de 3 metros por segundo, voy a tener entre 6 y 9 grados menos de temperatura, con lo cual las aves ya no sentirían 30 grados, sentirían entre 24 y 21 grados de temperatura, dependiendo su sistema de alojamiento. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque a veces podemos ver los sensores que nos reportan las pantallas en los controladores de la temperatura y podemos ver temperaturas de 30 grados, de 28, podemos pensar que está caliente, pero a eso siempre hay que agregarle el efecto frío o la sensación térmica que reflejamos todos los cuerpos ante el movimiento de aire. Esto se ve aquí, o sea, si nosotros no tenemos movimiento de aire, pues estamos generando un calor y se representa con una cabeza de una persona, pero si está corriendo aire, pues vamos a sentir frío donde nos está pegando el aire, a diferencia del otro lado que no. Entonces, porque el aire está removiendo el calor de nuestros cuerpos. Regresando a lo que hablábamos, esta diapositiva la habíamos puesto al principio, tenemos el modo lateral, modo túnel, vamos a hablar un poquito más ahora sí del modo lateral, cómo funciona. Primero iniciaríamos con una ventilación natural, o sea, muchas de nuestras casetas en países de Latinoamérica todavía tenemos la ventilación natural, o sea, esto es solamente pues bajar cortinas y aprovechar la temperatura exterior cuando no es tan calurosa o aunque sea calurosa, a veces es la única herramienta que tenemos. Y esta funciona pues muy sencillo, solamente se puede hacer a través de sensores y motores automáticos o si no, con malacates manuales y con nuestros caseteros que los activen para dejar entrar el aire de afuera y remover el calor de nuestras aves hacia afuera de la caseta, ¿no? Entonces tiene la desventaja de que, bueno, si el aire está caliente afuera, pues no va a ser mucho lo que refresque, pero pues sí vamos a poder sacar gases nocivos como CO2, amoníaco, que también es muy importante para el tema de la climatización. Pues eso sería algo de ventilación lateral muy sencilla, ahí no se requiere de gran tecnología. Pero luego ya entraremos con la ventilación lateral forzada, que esto es agregar los aditamentos que mencionamos en un principio. Serían las entradas de aire lateral o inlets que vemos aquí distribuidas a todo lo largo de la caseta. Agregaríamos extractores y esto nos genera una presión negativa. La caseta debe estar bien sellada, ya sea con una cortina en buenas condiciones o algunas empresas lo hacen también con paredes ya de material rígido, multipanel, concreto, etcétera. Necesitamos generar una presión negativa de succión. Cuando activemos los extractores, estos van a sacar aire de la caseta y por diferencia de presión, el aire va a entrar por las entradas laterales, para la redundancia, y nos va a meter aire fresco hacia el interior de la caseta. Esta ventilación tiene la ventaja de que tengo una temperatura uniforme a todo lo largo de la caseta. O sea, si yo mido la temperatura aquí y la mido acá, es muy similar porque me está entrando aire con la misma temperatura a todo lo largo de la caseta. Y vamos a ver un pequeño video de cómo funciona.
Todo esto los controladores lo van haciendo de manera automática con una programación. Cuando el clima es bastante frío, solamente va a ser un intercambio de gases. Trabajaría en lo que es una ventilación mínima, o sea, esto es solo por ciclos, estar prendiendo unos extractores para dejar entrar aire fresco con oxígeno y estar sacando CO2 y amoníaco de la caseta. Entonces, ahí se ve cómo está el funcionamiento de una caseta en modo de ventilación mínima, solo intercambiando algo de aire. Si la temperatura en el exterior empieza a aumentar o el calor que estoy generando dentro de la caseta por la edad de las aves también empieza a aumentar, el controlador a través de los sensores va a determinar que requiere aumentar ese volumen de aire, entonces abrirá más las entradas de aire y encenderá más extractores para incrementar ese volumen de aire que requieren las aves para mantenerse a temperatura confortable y para continuar sacando los gases nocivos. Nuevamente el video, la primera ocasión se vio un poco cortado, deja de entrar algo de aire y conforme va el controlador detectando el incremento de la temperatura o de manera anticipada, si ve que va a incrementarse, va aumentando el volumen de aire, pero la idea es mantener las aves siempre confortables. Ahí se puede ver muy bien cómo tenemos la entrada uniforme por todo a lo largo de la caseta. Esto es muy importante para lo que les decía, mantener una temperatura similar en ambos extremos de la caseta y en el centro. Voy a dejar que corra el video. Muy importante la trayectoria del aire. Ahorita vamos a ver en otros videos cómo es importante que el aire corra por el techo de la caseta porque entra frío y no queremos que caiga directo a las aves, sino tenemos que lograr que vaya hacia el centro para que se mezcle con el aire caliente que ya tenemos ahí y logremos una buena homogenización del aire. Aquí tenemos unos videos para asegurarnos que realmente logramos esto. Es necesario hacer estas pruebas en las casetas para ver que realmente el aire, como les decía, no caiga, porque entra, vamos a asumir que entra fresco de afuera, y nosotros queremos que ese aire se dirija hacia arriba para que se mezcle con el aire que ya tenemos caliente aquí de la caseta y descienda a una temperatura confortable para las aves. Si este aire entrara de afuera, supongamos que tenemos 5 o 10 grados y entrara directo hacia las aves, pues les generaría frío, todos los problemas que ya sabemos, incluso hasta algunas enfermedades. Entonces, esto se ve más o menos así cuando hacemos las pruebas en campo. El aire debe de entrar hacia arriba. Esto se genera con la presión negativa que estamos sacando aire por el otro extremo de la caseta, entonces se genera un vacío, de tal manera que cuando la entrada de aire se entra con la fuerza necesaria para que el aire se vaya hacia arriba. Tenemos más videos de esto. Esa sería otra prueba. Esta sería otra prueba en otra caseta. Igualmente, este aire no es que se esté aventando, sino solamente se abre el inlet y por la diferencia de presión de los extractores que vemos aquí prendidos al fondo, es que el aire, como hay una presión negativa que se está generando, el aire entra con la suficiente velocidad para ir hacia todo arriba del techo, mezclarse y luego ya bajar para los aves. Si se fijan, esta es una prueba antes de que se metan los pollitos a las casetas. No vemos aves aquí. Es mejor hacerlo así para asegurarnos que cuando entren las aves no vayamos a tener ningún problema. Si se fijan, el humo se mezcla con todo el aire. Ese sería, hagan de cuenta, el frío mezclándose con el aire de caliente y no tendríamos ningún problema en las aves para su confort térmico. Una parte muy importante es que el cielo falso o el techo de la caseta debe de estar construido de tal forma que no nos genere obstrucciones con el flujo del aire. Eh, el aire normalmente corre por superficies planas.
y cualquier obstrucción puede desviar su trayectoria causándonos efecto negativo. En la primera parte del video vimos cómo el aire corre muy bien a través del techo, sería un techo liso de la caseta. Esto es lo que queremos, que avance y se vaya hasta el centro, para que ahí al chocar con el aire que entra del otro lado se genera esa turbulencia y empieza a bajar hacia las aves. Con la misma presión negativa y la misma entrada del aire, se hicieron unas pruebas. A veces las estructuras del techo de nuestras casetas tienen este tipo de montenes o rieles para dar soporte al techo, pero lo que generan son este tipo de situaciones. Vean cómo el aire al entrar por la entrada lateral topa con la estructura e inmediatamente nos lo baja hacia las aves. Esto no es lo que queremos que vaya hacia el centro. ¿Qué podemos hacer? Si ya tenemos este tipo de estructuras, podemos tapar o poner algo ya sea de otro cielo falso, algo que nos conduzca el aire. Por ejemplo, este video que vemos aquí, la primera sección entre el inlet y la primera estructura fue cubierta, la segunda y tercera ya no. Solamente con cubrir la primera nos da una mejor distribución del aire, casi llegamos hacia el centro. Si cubrimos dos de esas estructuras, prácticamente vamos a estar en la zona donde queremos. No al 100%, pero ya se ve cómo el aire llega mejor. El video termina otra vez diciéndonos lo mismo, o sea, es mucho mejor. Esto es importante tenerlo para la construcción de casetas nuevas, para ver cómo logramos un cielo falso o una estructura de techo que no nos genere obstrucciones con el aire, para tener este tipo de ventilación y no enfrentarnos a materiales o a turbulencias que nos impidan o nos den la ventilación que no requerimos. Voy a dejar correr nuevamente el video para que lo puedan apreciar bien. Sería cubriendo dos partes de estructura. Y aquí sería nuevamente liso. Entonces se ve muy claro cómo el aire, la aerodinámica siempre sigue las superficies planas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de ventilación túnel. La ventilación túnel, hasta ahorita habíamos hablado de ventilación lateral. El aire entra por los inlets a todo lo largo de la caseta. En la ventilación túnel, el aire va a entrar por un extremo de la caseta y va a salir por el otro. Como su nombre lo dice, vamos a crear una especie de túnel de viento. Y la solución final, bueno, sería la combitúnel, la mezcla de los dos. Cuando hace frío, hacemos una ventilación lateral. Cuando hace calor, una ventilación túnel. ¿Cómo funciona la ventilación túnel y el enfriamiento evaporativo? Como les decía, en la ventilación túnel vamos a dejar entrar el aire por un extremo de la caseta y lo vamos a sacar por el otro extremo. Los colores nos representan la temperatura del aire. Entonces, si se fijan, en la ventilación túnel o cuando tenemos el enfriamiento evaporativo, no tenemos la misma temperatura en ambos extremos de la caseta. Normalmente donde sale el aire, siempre tenemos temperaturas más altas. Y de igual forma tenemos diferentes rangos de temperatura. Cuando el controlador detecta que la temperatura se va a poner muy caliente, entonces va a accionar los paneles evaporativos. Esto es algo muy similar al concepto de un radiador. Se vamos a dejar circular agua a través de un panel de enfriamiento y el agua va a entrar por ahí. Al cargarse de humedad, va a disminuir su temperatura y vamos a lograr refrescar a las aves. Pero como vemos ahí, tenemos 3 zonas de temperatura. Voy a regresar un poco el video. Tenemos 3 zonas de temperatura. La zona por donde están los paneles evaporativos, tenemos aire más fresco, tenemos un área central y luego tenemos un área más caliente donde está saliendo el aire que se recorre de toda la caseta.
Aún así, la diferencia de temperaturas entre una zona y otra, buscamos que sea máximo 4 grados centígrados, lo ideal es que sea 2. Entonces, eso va a depender también de la cantidad de aves en la caseta, la densidad, la longitud de la caseta, la velocidad de aire que estemos aplicando. Entonces, todos esos factores nos dan la diferencia de temperatura entre un extremo y otro, pero sí es imposible tener la misma temperatura en un extremo que en otro, puesto que aquí estamos dejando entrar aire que ha sido recién enfriado por el panel evaporativo. Muy bien, entonces lo que veíamos ahorita, los tipos de ventilación, tenemos el modo lateral, que dentro del modo lateral está el modo de ventilación mínima también, y luego tenemos el modo túnel. Normalmente el modo lateral se utiliza para climas fríos o para aves jóvenes, y el modo túnel se utiliza para temperaturas más altas o para aves también adultas, ¿sale? Esta es una herramienta de enfriamiento, el modo túnel. ¿A qué nos enfrentamos normalmente cuando hacemos un sistema, empieza a operar, empieza a pasar el tiempo, o cuando no fue diseñado apropiadamente? ¿Qué vemos que puede afectar dentro de muchas otras cosas? Por supuesto, la dependencia de la energía eléctrica pues es prioritaria, se deben de tener plantas de emergencia de suministro eléctrico. Luego en los países, en nuestros países de Latinoamérica, suele por cuestión climática o por cuestión de fallas, de suspenderse el sistema de electricidad. Entonces debemos de tener suministros alternativos, plantas de emergencia para que el sistema siga funcionando, y en dado caso, pues aperturas de emergencia para evitar que las aves se ahoguen. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a un sellado hermético diferente. En esta imagen termográfica podemos ver cómo está el calor arriba de la caseta y cómo abajo tenemos una temperatura agradable. Esto es importante por lo que les mencionaba de que el aire frío que normalmente usamos en modo lateral, cuando está fresca la caseta o fresco el medio ambiente, debemos de conducirlo hacia la parte caliente para que luego ya baje y nos dé una temperatura óptima para nuestras aves. Que vemos también malos sellados cuando se hacen las pruebas de humo, que les decía, aquí no debería entrar aire, muchas veces entra aire por mala estructura, mal diseño o mal sellado de la caseta, de los materiales. Aquí se ve un sellado de un muro de concreto con una porción de lámina galvanizada, pero tiene fugas. Entonces a la prueba de humo está absorbiendo cuando se activan los ventiladores y se genera esa presión negativa, esa succión. Vemos que entra aire por donde no debería entrar. Aquí debería entrar solo por los inlets. Entonces, eso es algo que se debe tener también muy en cuenta cuando se planea la ventilación y cuando se hacen las pruebas de sellado de la caseta. También es muy común cuando va pasando el tiempo, los paneles evaporativos van cargándose de suciedad, ya sea tierra, polvo, plumas, como vemos en la imagen de la derecha, o sarro, cuando la granja está ubicada en zonas donde el agua es muy dura, tiene muchas sales minerales. Con el paso de los meses o incluso de los años, los paneles se van tapando y esto impide que el aire pase libremente, y nos vamos nos vamos enfrentando a presiones negativas más fuertes en la caseta. Esto nos baja velocidad de aire, nos baja volumen de aire que está entrando a la caseta y nos genera un trabajo más forzado de los extractores, demandan más amperaje, más gasto de electricidad. Entonces es como un sistema trabajando forzado que nos va a demandar mucha electricidad y aún así no va a ser eficiente. Entonces, para esto es muy importante estar haciendo el recambio de los paneles en cuanto se empiecen a ver tapados, estarlos limpiando, y sobre todo ahorita que ya es muy común el uso de paneles evaporativos plásticos. Estos se pueden quitar y se pueden lavar y volver a colocar periódicamente, cada 6 meses, cada año, dependiendo, les digo, la dureza del agua en la que esté la granja, para mantener el sistema funcionando de una manera eficiente la mayor parte del tiempo.
Bien, ¿qué otras herramientas más tenemos para medir esto? Bueno, pues se cuenta con toda una gama de tecnología para detectarlo. Los controladores son muy eficientes, o sea, normalmente el controlador se programa una curva de temperatura, si son aves de pequeña edad, pollo de engorda o crianza de pollitas, se programa una curva de temperatura para que el sistema nos dé la temperatura ideal de acuerdo a cada etapa de su vida. O si son aves adultas, reproductora pesada, gallina de postura, bueno, pues la temperatura es más uniforme a lo largo del año. Entonces tenemos los sistemas que ya vimos, ventiladores, paneles evaporativos, sus sistemas de alojamiento. Toda esa información es censada o es captada por los diferentes sistemas de medición y llevados hacia el controlador, que es el que va a tomar las decisiones de acuerdo a la programación que se le haya dado, para ir moviendo la caseta y tener el confort climático, ¿verdad? Va a ir prendiendo más extractores, va a ir prendiendo las bombas del panel evaporativo. Esto no es de manera manual, sino ya se tiene una curva precargada o un set point precargado y el controlador va a ir tomando las decisiones para tener a las aves confortables. Y como un segundo paso también, toda esta información se puede subir a la nube para que la tengamos en la palma de nuestra mano, a través de nuestros celulares, de una tableta electrónica o de nuestra laptop para generar toda una estadística de información y sacar provecho de ella para tomar las mejores decisiones y tener la mejor productividad en nuestras aves. Para esto sirve la información, para tomar decisiones. Si no, pues no deberíamos de tener, nada más nos saturamos de información, pero es muy valioso tenerla. Y bueno, de mi parte es lo que tenía preparado para el día de hoy. Le agradezco nuevamente al amigo Rodolfo por la invitación. Espero esto sea de provecho para todos y quedo abierto para los medios que Rodolfo lo determine, poder entablar alguna conversación, resolver algunas preguntas. Para mí es un placer participar en esta academia. Súper, Fernando, pues primero que todo agradecemos tu presentación. Uno de nuestros principales objetivos en Poultry School es proveer información práctica y accesible. Y creo que tu presentación fue bastante clara y práctica a la vez. Yo solo tengo un par de comentarios que tal vez quisiera tu opinión. Yo sé que tu mercado, más que todo donde tú te desenvuelves, es en México. Y sí hemos visto en los últimos años una transición, digamos, de ventilación natural. Tú has estado muchos años en el medio. Tal vez los últimos 10 años ha habido ya una transición para lo que es túnel, lo que nosotros llamamos túnel. ¿Tú cómo ves esa madurez ya en el mercado mexicano? ¿Ya la tendencia es la mayoría túnel o todavía hay segmentos que todavía optan por ventilaciones naturales y obviamente no pueden accesar a toda la tecnología que tú mostraste hoy? Sí, claro. Yo diría que hay dos variantes ahí muy importantes. La primera es la zona del país en la que se esté dando la producción. En México tenemos climas extremos en el norte del país y en el sureste. Entonces, ahí definitivamente los productores ya obligados por este clima, cada vez están invirtiendo más, o sea, van un paso adelante contra los productores de la zona central, digamos un Querétaro, un Jalisco, donde el clima no es tan extremoso, ahí todavía puede soportar o todavía no lo ven tan necesario, porque no es tan dramático la expresión de ese clima, sobre todo caliente. Aprovechando, quiero comentar que, bueno, el calor, como le digo, es dramático. Cuando hay golpe de calor, pues tenemos aves muertas, o si es o no es tan extremo, pues vemos que baja la calidad de huevo, baja la producción porque se baja el consumo de alimento. El calor es más fácil verlo cuando nos está afectando, pero el frío cuando no es tan extremo el frío, yo lo llamo como un ladrón silencioso, porque cuando las aves, sobre todo la gallina de postura, que hay bastante en la zona central de México, está expuesta a temperaturas de 15 grados, de 14 grados, que tenemos muchas mañanas o madrugadas así,
la gallina pasa frío. Entonces, por supuesto, si es un frío Buen extremo, se punto. nos va a enfermar y vamos a tener muchas consecuencias. Pero cuando es un frío que no la enferma y solo la incomoda, eso no lo va a cobrar en consumo de alimento. Entonces, aparentemente no lo vemos, vemos que el porcentaje de postura no baja, el peso de huevo se mantiene, pero el consumo se incrementa y eso a la larga nos quita mucha eficiencia y nos roba mucho dinero. Entonces, hay que tenerle también su respeto a las temperaturas frescas porque nos hacen ineficientes en temas de conversión alimenticia. Ok, súper, Fernando. Otra cosa que tú sabes, pues tenemos un poquito de experiencia en los últimos años en el tema de las estructuras prefabricadas. Y tú tocaste en algunos slides algunas casetas, pues que no están tan eficientes con sellado, con aislamiento. Y obviamente para que un sistema que de ventilación funcione de la mejor manera y que la inversión se pueda ver de una manera más tangible, necesitamos tener una estructura pues con condiciones pues que aporten para que eso se dé, correcto. Entonces muchas veces el desafío es llegar a casetas ya hechas y hacer renovaciones donde también hay que invertir en la caseta. Entonces ahí también, ¿cuál es tu opinión? Me imagino que hacer un proyecto llave en mano desde cero es mucho más fácil que llegar a hacer renovaciones. Sí, definitivamente, hacemos las 2 cosas, nos enfrentamos a las 2, pero muchas veces por el costo, a veces de renovar algo que ya se tiene hecho, en la mentalidad del inversionista, por supuesto que siempre está el ahorro y lo entendemos y lo respetamos y tratamos de hacerlo. Pero cuando se evalúa y se hace la corrida financiera o de inversión de lo que se tiene que gastar en renovar esa estructura que tal vez tenga 10, 15 años contra una nueva que va a quedar bien y esa otra estructura antigua hay que parcharla, hay que hacer adecuaciones, a lo mejor va a ser un 70, un 75% de la inversión de una nueva, la cual la nueva va a tener otra durabilidad de otros 20 años, mientras la otra estás parchando algo que ya tiene 10, 15 años, entonces pues a final de cuentas se le ponen ambos escenarios normalmente a los inversionistas, a los productores pues juntos tomamos a la mejor decisión. Entendemos que a veces no es fácil la cuestión de las inversiones y nosotros tratamos de adaptarnos a ella, pero siendo concretos, bueno, siempre es mejor hacer una caseta nueva, diseñarla bien desde un inicio y con eso garantizamos un mejor resultado y por un mayor periodo de tiempo. Otra pregunta, Fernando. Obviamente desde hace años ya se viene manejando el tema de los ventiladores que de velocidad variable. ¿Cuál es, digamos, un estándar como ustedes diseñan o cuál es tu aporte para hacer el mix? O sea, todos velocidad variable o ponen algunos solo que de velocidad variable y el otro son off. ¿Cuál es tu pensamiento sobre ese tema? Sí, sería solo una parte. Normalmente es alrededor del 25% lo que se sugiere de poner de velocidad variable, porque ya cuando llegamos a un punto donde la caseta va a trabajar a un 50-60%, necesitas mucha capacidad de ventilación. Entonces, el beneficio de un ventilador de velocidad variable es cuando lo trabajas a un 25% de su capacidad, un 25, máximo un 50, aunque sea velocidad variable, si lo tienes trabajando a un 100%, te va a gastar la misma energía que un on-off al 100%. Entonces, la idea es solo meter una parte de la ventilación que sea variable para tener ese beneficio de ahorro económico en energía eléctrica. También algo que nos hemos enfrentado o que es algo muy grato es que muchos de las granjas ya también junto con la granja están poniendo paneles solares. Entonces, ese Buen tema como punto. que ya no lo ven tan atractivo porque van a tener un ahorro económico en la energía eléctrica, entonces ya no le ven tanto beneficio porque son más caros los ventiladores on-off. Entonces prefieren irse con perdón, son más caros de velocidad variable. Entonces, si van a tener paneles solares, no tiene ningún beneficio el poner velocidad variable. Ok, último comentario, Fernando. ¿Tú ves ya la tendencia de usar paneles plásticos
o todavía el mercado, el productor todavía está evaluando, porque me imagino que el costo es diferente a los tradicionales de papel, o ya el mercado ya está con esa nueva cultura. Yo diría que todavía no está al 100, pero casi. Y el costo no es más del doble, uno plástico contra uno de cartón. Y la durabilidad, pues tenemos paneles plásticos ya funcionando desde hace más de 15 años. Entonces, o sea, el mismo panel, hay que lavarlo, se desmonta, es muy sencillo, se pone 45 grados, aguantan una presión muy fuerte de una hidrolavadora para tumbarles el sarro. Entonces, yo veo que en unos pocos años ya estaremos al 100. Todo lo nuevo nosotros ahorita que estamos ofreciendo es con panel plástico. Tenemos también el panel de cartón disponible, pero cuando se le presentamos los números al cliente, todos, la mayoría se están inclinando hacia el panel plástico, porque se convierte el recambio y la operación de la caseta, cuando se satura el panel de cartón, y se tiene que hacer el recambio, pasa por una decisión económica, nuevamente de inversión. Oye, Total. tengo que comprar otro panel, otro banco de paneles, lo cual es desembolsar dinero otra vez. Y normalmente se posterga, bueno, aguanta otra parvada, aguantan 6 meses, espérame, el cierre del año fiscal, etcétera. Y son esos meses que la caseta no va a estar trabajando bien, que las aves no van a tener la temperatura correcta, y además la ventilación me va a estar gastando más energía de la que se requiere. Mientras que con el panel plástico, cuando se tiene la saturación y se ven tapados, la decisión es 100% operativa y el inversionista ahí no tiene ningún problema. Es, dile a tu personal de mantenimiento, oigan, bajen esos paneles, lávenlos y vuélvanlos a montar. Ya no es necesario invertir, claro, gastas algo pues de agua, de tal vez mano de obra, pero la mayoría de las veces ya las tienes. Entonces, la funcionalidad de la caseta de la operación se vuelve ya una decisión operativa, no de una nueva inversión. Entonces, es mucho mejor el panel plástico de manera de ver. Bueno, súper. Yo creo que muy valiosa información, Fernando. Agradecemos mucho tu tiempo. Agradecemos el poder, tu voluntad de poder compartir estos conceptos que tal vez son básicos, pero son muy, muy importantes. A veces nos olvidamos de lo básico y lo sencillo. Y creo que tu presentación cumplió esos objetivos. Tu presentación va, cuando la compartamos, van a estar tus datos, donde te pueden encontrar para cualquier otra información. Te agradecemos, Fernando, y hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Saludos.